Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo espacio de devocional. Siguiendo con la secuencia de nuestro estudio, para el día de hoy nos corresponde Ruth capítulo 1 y nuestro tema, ¿cómo superar las dificultades? Sabemos que todos tenemos que enfrentarnos a diferentes problemas, a diferentes circunstancias, problemas, dificultades, crisis. Y muchas veces tal vez no sabemos cómo superarlas, muchas veces no sabemos cómo actuar frente a esas cosas que están sucediendo, frente a esos problemas. Hoy Dios nos quiere enseñar qué hacer en ese momento de crisis, en ese momento de dificultad, en ese momento que se está originando ese problema. Primero, no huyendo. Veamos qué nos dice el versículo 1 y 2. Cuando los jefes gobernaban en Israel, hubo una época de hambre en Judá. Había un hombre llamado Elimelech Efrateo, que vivía en Belén, el cual tuvo que emigrar al país de Moab con su mujer y sus dos hijos. Su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos se llamaban Mailón y Quilión. Por causa del hambre, ellos se fueron a vivir al país de Moab. Allí permanecieron. ¿Qué es lo que hicieron ellos en ese momento de dificultad? Cuando empezaron a experimentar esa crisis. Ellos lo que hicieron fue irse a Moab. Ellos salieron de su país. ¿Cuántas veces nosotros en el momento que tenemos dificultades, lo primero que pensamos también es irnos, en huir, tal vez en escapar de esos problemas? Lo que no nos damos cuenta es que por más lejos que nosotros nos vayamos, por más lejos que nosotros huyamos, los problemas no van a desaparecer. Los problemas siempre van a ir detrás de nosotros. Es necesario que aprendamos a enfrentarlos, es necesario que aprendamos nosotros a saber superarlos. Y teniendo en cuenta que nosotros ahora ya no estamos solos, que ahora contamos con el respaldo de Dios. Cuando nosotros actuamos en nuestras fuerzas, nos desesperamos, nos angustiamos y eso hace que nosotros tomemos malas decisiones y eso hace que tal vez salgamos corriendo sin darnos cuenta que posiblemente vamos a sufrir consecuencias más graves. Veamos también qué nos dicen los versículos del 3 al 5. Elimelech murió dejando sola a Noemí y a sus dos hijos. Después ellos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pasaron alrededor de 10 años y Mailón y Quilión también murieron. Así que Noemí quedó sola, pues no tenía esposo ni hijos. ¿Qué es lo que sucedió? Después de un tiempo, el esposo y los hijos de Noemí murieron, quedando ella sola. Tal vez pensó que las cosas iban a ser diferentes, tal vez pensó que al huir tal vez de esa crisis que estaban viviendo, las cosas en esa otra ciudad o país iban a ser diferentes. En ese otro lugar tal vez las cosas iban a mejorar, pero resultó que perdió a sus hijos, perdió a su esposo, se quedó completamente sola, tal vez solamente con sus nueras, pero sus hijos, su esposo ya no estaban con ellas. Y lo que decimos, muchos de nosotros pensamos que al huir de esos problemas, al salir corriendo, vamos a encontrar algo mejor, que las cosas van a cambiar, van a mejorar, que vamos a encontrar tranquilidad, y a veces no es así. Es necesario que nosotros aprendamos a, a, a resolver esos problemas, que nosotros aprendamos a manejar esas dificultades, a enfrentarlas. Esa es la única manera, tal vez, de poder superarlas, pero si nosotros empezamos a huir, lastimosamente las consecuencias van a ser fatales. Muchos matrimonios tienen problemas y ¿qué es lo primero que piensan? En separarse. No enfrentan, no buscan la solución tal vez de resolverlos, tal vez hablando, dialogando, sino que simplemente muchos se van a los gritos, a los golpes, piensan que esa es la manera más fácil de resolver, mirando quién es el más fuerte, mirando quién tiene la razón, buscando quién tiene la razón y qué es lo que sucede. El problema se agranda y por último que terminan separándose. Por eso es que hoy en día hay muchos matrimonios desechables que tal vez hoy se casan y al poco tiempo se separan porque no aprenden a solucionar sus problemas, porque no aprenden a solucionar esos conflictos. ¿Qué es lo que sucede? Simplemente huyen al problema.
Piensan que con separarse ya el problema va a estar resuelto. Después van, se consiguen otra pareja, al primer inconveniente, al primer problema, igual, se separan, se dejan y así se la pasan la vida entera. Hay que aprender a resolver. Los problemas no se resuelven huyendo. A veces también sucede eso con nuestros hijos en tal vez donde ellos estudian, sea escuela, jardín o hasta colegio. A veces ellos tienen problemas con sus compañeritos. ¿Y cuál es la solución que a veces vemos como padres? Simplemente retirarlos, cambiarlos de colegio, como si en otra parte no fueran a tener los mismos problemas. O a veces tienen inconvenientes con los profesores. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente los retiramos. En vez de ir a hablar, en vez de tratar de mirar qué es lo que está pasando, a veces lo primero que llegan y dicen, bueno, es que ese profesor me la tiene velada, es que me está viendo la cara. Y nosotros ni siquiera nos tomamos la molestia de ir y averiguar qué es lo que está pasando. Posiblemente sean nuestros hijos los que no estén actuando bien. Tal vez, bueno, si ese profesor tal vez les llamó la atención, era por algo que ellos hicieron, pero como nosotros simplemente tomamos el camino más fácil, huir de los problemas, no incluso no les enseñamos ni a nuestros hijos a enfrentarlos, sino que les andamos arreglando la vida y huyendo a esos problemas. Entonces es importante que cuando haya problemas nosotros enfrentemos y les enseñemos a nuestros hijos y a nuestros familiares a también enfrentar esos problemas, también a saberlos resolver de la mejor manera. Los problemas no se resuelven huyendo. El problema con tu pareja no se va a resolver dejándola y consiguiendo otro o otra. Los problemas con nuestros hijos, como decíamos en el colegio o donde estudian, no se resuelve sacándolos y mandándolos a otra parte, porque igual, si ellos son los del problema, donde quiera que vayan, van a tener problemas. Si es su actitud la que está originando esos problemas, por más colegio privado que tú los pongas o que busques el mejor colegio, nunca van a poder estar tranquilos, porque el problema no se lo resuelve de esa manera. Hay que empezar a buscar la raíz, el origen, qué es lo que está ocasionando y de esa manera las cosas pueden cambiar. Segundo, comenzando de nuevo, veamos qué nos dicen los versículos 6 y 7. Cuando Noemí se enteró de que el Señor le había dado una buena cosecha a su pueblo, ella y sus dos nueras se prepararon para irse a Moab. Así que Noemí se fue con sus dos nueras del lugar donde habían vivido antes y juntas se dispusieron a recorrer el camino de vuelta a Judá. ¿Qué es lo que hicieron? Nuevamente volver, nuevamente comenzar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Comenzar de nuevo. Bueno, si por algún motivo las cosas no nos funcionaron, ya sea en nuestro hogar, tal vez en algún negocio que tú te propusiste hacer, no tienes que rendirte, no tienes que quedarte lamentando, porque eso es lo que hacemos muchos. Cuando las cosas no nos funcionan, cuando las cosas salen mal, cuando tal vez no salieron como nosotros lo habíamos dispuesto, nos desanimamos, nos quedamos ahí estancados, llorando, lamentándonos, buscando culpables, buscando a quien le echamos la culpa de tal vez nuestros propios errores, de nuestras equivocaciones. Tal vez las cosas no funcionaron porque simplemente tomamos decisiones a la ligera, porque no le consultamos a Dios y no nos tomamos tampoco el tiempo de consultarle a otras personas, aquellas también que pueden orientarnos, en este caso como pueden ser nuestras autoridades, nuestros pastores en la congregación. Ellos pueden orientarlos, tú puedes decirle, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja? Pero a veces no lo hacemos, simplemente actuamos en nuestras fuerzas, después nos equivocamos y después es donde no sabemos cómo actuar. Pero ante todo eso que pase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente si te caíste, hay que levantarse, sacudirse, limpiarse las lágrimas y continuar, volver a comenzar de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir avanzando, no quedarnos ahí lamentándonos, no quedarnos ahí cruzados de brazos y como decía, tal vez hasta buscando culpables, mirando quién fue o a quién le puedo echar la culpa de lo que pasa, cuando los únicos responsables somos nosotros. Hay que volver a comenzar. Si es necesario, hay que volverlo a hacer. Bueno, tal vez tú montaste tu propio negocio, ya querías, bueno, hacerlo, tener esos propios ingresos, bueno, tal vez las cosas no funcionaron. ¿Qué hay que hacer? Seguir intentando,
seguir luchando, comenzar de nuevo. Tal vez al principio no lo hiciste bien, posiblemente no calculaste gastos como nos habla Dios en su palabra. Tal vez hiciste las cosas por emoción, tal vez te asociaste con una persona que tal vez no estaba totalmente comprometida contigo, que tal vez no era responsable, que tal vez era una persona emocionalista, que en el momento que tú le planteaste el negocio dijo, sí, sí, hagámoslo, sin calcular gastos, sin mirar eh, cómo, a dónde iba a ser el lugar, si era el lugar adecuado, si tal vez el arrendo era adecuado o era muy costoso. A veces las personas cuando somos emocionalistas no miramos nada, no calculamos nada, simplemente nos dejamos llevar por ese momento sin pensar en las consecuencias, en los riesgos que puede ocasionar. Por eso es importante que nosotros consultemos a Dios todo, para así no tener ese tipo de problemas. Entonces, cuando algo salga mal, no te quedes estancado, no te quedes ahí lamentándote. Simplemente, bueno, vuelve a comenzar. Si esa relación, bueno, no está siendo como tú esperabas, no la dejes tirando. Vuelve, retoma, mira en qué estás fallando, qué cosas tal vez están molestando a la otra persona, a tu pareja. Mira en qué puedes cambiar, pero sigue, comienza de nuevo esa relación, comienza de nuevo a tratar de sobrellevar esas cosas y verás que las cosas van a mejorar, verás que todo va a ser mejor. A veces queremos tomar atajos, queremos los caminos más rápidos, cuando en realidad no nos van a llevar a nada bueno. Por eso es necesario ir lento, pero sobre todo ir con la dirección de Dios. Tercero, entendiendo que no estamos solos. Veamos qué nos dicen los versículos del 14 al 18. Entonces ellas empezaron a llorar. Orfa se despidió con un beso de su suegra y se fue, pero Ruth se quedó junto a ella. Noemí dijo, mira tu concuñada, regresó con su gente y con sus dioses, síguela. Pero Ruth le dijo, no me obligues a abandonarte y separarme de ti. A donde tú vayas yo iré, donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y seré sepultada. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con la promesa. Solo la muerte nos separará. Noemí se dio cuenta de que Ruth estaba muy decidida a irse con ella y dejó de discutir. Debemos entender que así como hay personas que en esos momentos difíciles simplemente darán la vuelta y se irán, que así como tal vez nosotros mismos seamos los que les digan, váyase, no, no es bueno que se quede, tal vez si ponemos el ejemplo del negocio, tal vez ese negocio se fue al suelo, tal vez no funcionó. Como jefe puedes decirle, bueno, usted está en el derecho de buscar otro empleo, váyase, la verdad yo no lo puedo tener aquí, no tengo cómo pagarle. Esa persona tal vez simplemente con gran tristeza, bueno, tomará su camino, se irá, buscará otro empleo, pero habrá personas que digan, bueno, tranquilo, no importa. No importa que tal vez no me pague todo, págueme la mitad o incluso dirán, no importa, así no me pague, levantemos juntos este negocio, yo me quedo con usted, yo lo apoyo por agradecimiento, porque tal vez fue un lugar donde trabajó mucho tiempo, donde le ayudó a solventar esas necesidades, entonces muchos por agradecimiento se quedarán, pero debemos tener en cuenta eso, que hay muchos que se quedarán, que algunos, como digo, tal vez se irán, tal vez no podremos contar con ellos, que a pesar de cómo fuiste con esa persona, tal vez una persona incondicional, que estuviste ahí cuando esa persona lo necesitaba, pero lastimosamente no siempre recibimos lo mismo. A veces estamos para los demás, pero cuando nosotros los necesitamos, ahí es donde dan la espalda. Y bueno, así es la vida, así somos las personas, a veces ingratas, pero debemos quedarnos es con lo bueno, con esas personas que se quedarán. Habrán muchos que tal vez en los que nosotros confiábamos plenamente, los primeros que nos den la espalda, y habrán otros que ni lo esperemos y estarán ahí, prestos para ayudarnos, prestos a decir tranquilo, yo me quedo con usted.
Así tú les diga, váyase, trates de convencerlos, como lo hacía Noemí con su nuera Ruth. Ella le decía, váyase, vea su cuñada se está yendo, vuelve a ese país, vuelve a tu país, vuelve a tus dioses. ¿Por qué? Porque si nos retrocedemos en versículos anteriores, ella les decía, yo ya estoy muy anciana, yo ya soy muy adulta, yo no voy a poder tener más hijos para ustedes. Y así yo en este momento recibiera la gracia de Dios y quedara embarazada, igual mis hijos no van a poder casarse otra vez con ustedes. Ella les daba la oportunidad de que regresen, de que tal vez rehagan su vida, de que consigan otras parejas. Pero sin embargo, en un comienzo las dos dijeron, no, nos quedaremos contigo. Pero hubo una que dijo, bueno, tal vez con gran dolor se despidió de ella y regresó. Pero en cambio Ruth se quedó con ella. A pesar de que era incierto el futuro que les esperaba. Tal vez no sabía dónde, cómo iban a ser las cosas. Tenían que empezar de nuevo, de cero. No tenían nada seguro, pero sin embargo ella dijo, yo me quedo contigo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas yo me iré. Donde tú mueras, también yo lo haré. Esa persona mostró fidelidad y asimismo Dios muestra esa fidelidad con nosotros cuando nosotros buscamos de Él, cuando nosotros también nos regocijamos en Él. Si miramos que así como hay personas fieles que se quedan con nosotros, también Dios es fiel con nosotros, aún dentro de todos nuestros errores, dentro de todas nuestras equivocaciones, Él es fiel con nosotros. Lastimosamente nosotros no valoramos lo que Él hace por cada uno. Somos nosotros los infieles. Nosotros de Dios recibimos grandes bendiciones, grandes favores, pero sin embargo, muy pocos nos quedamos con Él, muy pocos somos como tal vez lo fue Ruth con su suegra, mostrar ese tipo de fidelidad. Pero Dios sí, Dios no mira nuestra condición de pecadores, no mira cuánto nos hemos equivocado, Él siempre se queda ahí, Él siempre está pendiente de nosotros. Por eso en su palabra nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo estaré contigo. No importa quién nos deje, no importa quién nos dé la espalda en esos momentos de dificultad, en esos momentos cuando más necesitábamos esa mano que nos ayude, ese apoyo. Tal vez no lo recibimos, tal vez humanamente nos quedamos solos, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Tengamos en cuenta que Dios siempre va a estar ahí al lado nuestro. Así nuestros ojos físicos no lo puedan ver, Él está ahí, al lado tuyo, al lado mío, al lado de cada uno de nosotros, con sus brazos extendidos, con su mano extendida, que si nosotros hemos caído, Él está ahí, listo para levantarnos. Él está listo ahí para consolarnos, para secar nuestras lágrimas. Por eso no debemos sentirnos solos, no debemos sentirnos abatidos y pensar que tal vez sentirnos como ese pobre gusanito, que nadie lo quiere, tal vez sentirnos despreciados, no, porque sabemos que hay un Dios que nos ama mucho, un Dios que estuvo dispuesto a entregar la vida de su Hijo por nosotros, hizo un gran sacrificio de amor por nosotros. Por lo tanto, así como Él está con nosotros, también estarán personas dispuestas a ayudarnos, dispuestas a apoyarnos en esos momentos de dificultad. Cuarto, dejar todo lo malo atrás. Veamos qué nos dicen versículos 19 y 20. Así que las dos emprendieron el camino hasta que llegaron a Belén. Al llegar se formó un alboroto. Todo el pueblo hablaba de ellas. Las mujeres decían, ¿no es esa Noemí? Pero ella les decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios Todopoderoso me ha dado tristeza. Si nosotros queremos superar esas dificultades, superar esos problemas, debemos empezar a dejar todo lo malo atrás, todo lo que nos sucedió. ¿Qué es dejar todo atrás? Dolor, tristeza, rabia, enojo, frustración, tal vez culpa. Si nos ponemos en el lugar de Noemí, tal vez se hacía muchos interrogantes, tal vez decía, si tal vez hubiera convencido a mi esposo que se quede, si tal vez no nos hubiéramos ido a ese otro país,
las cosas hubieran sido diferentes, tal vez él no hubiera muerto, tal vez mis hijos estarían conmigo, estaríamos todos aún. Tal vez dijo, ¿para qué me fui? Entonces dentro de ella había tanto dolor, tanta tristeza, que no la dejaba ser feliz. Incluso ella estaba acompañada de Ruth, pero tal vez me atrevo a decir que igual se sentía sola, porque su corazón estaba vacío, porque su corazón tal vez en ese momento estaba lleno, pero no de cosas buenas. En ese momento, lo que decíamos, tal vez sentía tristeza, dolor, tal vez hasta culpa, se sentía vacía. Entonces, por lo tanto, cuando todos le dijeron, ve, regresó Noemí, ¿no es esa Noemí? Ella que dijo, no, no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Y qué significa Mara? Amargura, porque dentro de su corazón eso es lo único que había, amargura. Eso es lo que más se resaltaba en ella, esa gran amargura. Y eso es lo que sucede también en nosotros. Cuando pasan problemas, dificultades, se empieza a ver la amargura que hay, dependiendo de la situación que estemos viviendo. Si tal vez tenemos problemas con alguna persona, empieza a ver ese rencor, ese resentimiento, y eso se empieza a notar, se empieza a reflejar. Y eso es lo que sucedía en ella. Había dolor, tristeza, amargura. ¿Y cuántas veces en nosotros hay lo mismo? Transmitimos eso a las demás personas, amargura, dolor, porque no hay nada bueno. Por eso Dios nos dice también en su palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué clase de frutos damos en ese momento, en esa tal vez dificultad? Podemos transmitir fortaleza, transmitir aliento a otras personas, porque hay muchos que a pesar de la situación que están viviendo, a pesar de esas circunstancias, pueden ser las peores, pero si tú te encuentras con ellos, hablas con ellos te levantan el ánimo. A veces nosotros podemos estar bien y la otra persona puede estar mal, y nosotros supuestamente decimos, bueno, le voy a levantar el ánimo, voy a ir a visitarla, y resulta que la persona que estaba mal te termina levantando el ánimo. La persona que estaba angustiada, triste, pasando por dificultades, es la que empieza a fortalecerte. A veces decimos, bueno, yo supuestamente iba a animarla y resultó ella animándome, porque esa es la fortaleza que Dios nos da, porque esa es la fe que que ponemos en Dios, que tenemos en Él. Esa fe de creer que todo va a ser diferente, que todo va a pasar, que tal vez, bueno, en ese momento no estamos bien, que estamos atravesando por problemas, pero que Dios se va a encargar de ellos. Pero cuando nosotros perdemos esa fuerza, cuando nosotros perdemos esa fe, cuando esa esperanza empieza a desmoronarse, simplemente actuamos como ella, personas llenas de dolor, de egoísmo. Empezamos a sacar todo lo malo que hay en nosotros, a transmitir eso a las demás personas. Entonces, qué bueno que nosotros en esos momentos de dificultad empecemos a dejar todo atrás. Si nosotros queremos superar esos problemas, si nosotros queremos superar ese tipo de dificultades que hay en nuestra vida, sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra vida personal, tal vez porque, bueno, algo pasó, que pongamos de nuestra parte y empecemos a dejar todo atrás, que aprendamos a confiar en Dios, a creer en Él, que si Él dijo que iba a estar con nosotros, así va a ser, que si Él nos dijo que cuando pasemos por esas aguas, Él iba a estar ahí, que así lo creamos, que creamos que esas aguas no nos ahogarán, que esas llamas no arderán en nosotros. Jesucristo nos dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, yo estaré esperándote, ayudándote. Él no nos dijo, nunca vas a pasar por problemas, por dificultades, pero debemos entender que ahí va a estar, que como decíamos, tal vez físicamente no lo podemos ver. En este momento yo no puedo ver a Dios, no puedo ver a Jesucristo, pero Él está al lado mío, está al lado tuyo. Y como tal, esa fuerza que a veces tenemos, esa fuerza que nos impulsa a seguir, es porque Jesucristo, es porque Dios nos la está dando. Esa fe, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez en medio de ese problema, en medio de esa dificultad,
tenemos paz, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado, porque Él es el que está infundiendo esa paz. Pero es necesario, para poder sentir todo ello, que dejemos atrás todo lo malo, que empecemos a cambiar nuestros pensamientos, porque de lo contrario de nada servirá. De que nosotros tal vez clamemos a Dios, de que nosotros le digamos que supuestamente ya le hemos entregado el control de nuestra vida, pero si seguimos actuando en nuestras fuerzas, no vamos a poder ver esa fuerza sobrenatural, cómo Dios actúa en nuestra vida. No lo vamos a poder ver, porque más vamos a estar enfocados en nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestro resentimiento, pensando incluso que a la otra persona a la que nos hizo daño le vaya mal, tal vez pensando cosas negativas, cosas malas, y de esa manera difícilmente vamos a poder ver a Dios, difícilmente vamos a sentir su presencia. Es necesario que desechemos esas cosas malas, esos pensamientos negativos. Solamente de esa manera voy a poder sentir la fuerza de Dios, voy a poder sentir su apoyo, su respaldo, su presencia en esos momentos de dificultad. Y como último, entendiendo que los únicos responsables de lo que sucede en nuestra vida somos nosotros, nadie más. A veces cuestionamos a Dios, a veces pensamos que Él es muy duro con nosotros, como lo pensaba Noemí, cuando en realidad simplemente cada acto genera una consecuencia. Miremos qué nos dice el versículo 21. Cuando me fui de aquí tenía en abundancia, pero ahora regreso sin nada, porque así lo quiso el Señor. Por eso ustedes no deben llamarme Noemí, porque el Señor Todopoderoso ha sido muy duro conmigo. A veces pensamos que Dios es duro con nosotros, que Dios nos está castigando, cuando Dios no tiene nada que ver en las cosas que nos suceden, en esas dificultades o problemas, porque a veces nosotros solitos nos fuimos a meter en ellos, porque nadie nos dijo, vaya y haga esto, ni mucho menos Dios dijo, vaya y embárrela. Nosotros solitos, cuando tomamos decisiones apresuradas, cuando no consultamos a Dios, qué es lo que tenemos que hacer, como decíamos, cuando no consulto ni siquiera a esas personas cercanas, esas personas que me pueden ayudar, entonces yo solo me meto en problemas y después sí estoy buscando a quién echarle la culpa, a quién le puedo echar la pedrada de lo que me pasó. Tal vez ella dijo, no, Dios ha sido muy duro conmigo. Por un lado dijo, bueno, Dios así lo querría. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios no busca que nosotros suframos. Dios no busca que nosotros estemos tristes. No, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere darnos vidas de excelencia. Él quiere que seamos personas prósperas, bendecidas. Pero todo depende de nosotros, de nuestro actuar, de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo estamos ahora llevando nuestra vida. Él ya nos enseñó, ya nos dijo, nos enseñó entre lo bueno y lo malo. Él ya nos permitió estar en el mundo y ver qué cosas nos llevan a bien y qué cosas no. Y en realidad, estar en el mundo no nos va a llevar a nada bueno, solamente nos lleva poco a poco a un abismo. Pero el estar con Cristo es diferente, porque nos ofrece una nueva vida, porque nos da un cambio, porque el estar con Cristo sí nos hace personas nuevas. Y por lo tanto, si tú y yo, ya conociendo entre lo bueno y lo malo, decidimos tomar lo malo, entonces no esperemos tener cosas buenas. Entonces no esperemos que esas consecuencias sean favorables para nosotros. Si nosotros nos equivocamos, hacemos las cosas a la ligera, sin calcular, sin meditar, sin mirar qué riesgos va a originar eso, si nosotros no hacemos las cosas bien, lastimosamente lo que vamos a cosechar no va a ser lo mejor. De lo que tú siembres es lo que tú vas a cosechar. Si siembras errores, no pienses que vas a cosechar cosas buenas. Vas a cosechar más errores todavía, consecuencias, como decíamos, fatales. Por lo tanto, piensa que cada una de las cosas que tú haces van a generar una consecuencia, van a tener una reacción. Por lo tanto, el único responsable eres tú. Si tú estás tomando una mala decisión, después no vengas a echarle la culpa a las demás personas de lo que te está pasando,
porque si tú, bueno, te consultaste a alguien y tal vez esa persona te orientó mal, te aconsejó mal, igual la decisión estaba en ti, la decisión estaba en cada uno de nosotros. Los demás no tienen la culpa de lo que pase. Es como una vez hablaba con mi hijo y le decía, si alguien se acerca a ti y te ofrece eh, algún tipo, alguna sustancia, y tú la aceptas, la otra persona, bueno, puede tener algo de culpabilidad porque ella te ofreció, porque esa persona tal vez te tentó a hacerlo, pero la mayoría o la mayor responsabilidad la tienes tú al decir sí, acepto. En ti está el decir yo quiero probar o decirle no gracias. Yo no hago esas cosas. Yo no quiero arruinar mi vida. Entonces la decisión está en cada uno de nosotros. Las personas nos pueden incitar a algo malo, pero está en nosotros el aceptarlo o no. Todos cometemos errores, pero debemos asumirlos como tal, siendo conscientes de que, bueno, yo fui la que tomó esa decisión, la que yo fui la que quiso hacer eso, no los demás y mucho menos la culpa la tiene Dios. En Dios no debemos refugiarnos para cuestionarlo. En Dios debemos refugiarnos para pedirle fortaleza, pedirle que nos ayude, que nos dé paz, que nos dé ahora sabiduría tal vez para salir adelante, ya después de que tal vez cometimos errores, bueno, decirle que nos enseñe qué camino debemos tomar, cómo debemos enmendar esos errores y tal vez se los puede hacer y de lo contrario simplemente aprender la lección, aprender que eso no se hace, que antes de hacer cualquier cosa hay que meditar, hay que pensar muy bien y sobre todo consultar a Dios. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje que Dios ha tenido en esta mañana. Aprendamos de esos problemas, aprendamos de esas dificultades, aprendamos a superar esos problemas de la mejor manera posible, refugiándonos en Dios, no huyendo. Si es necesario comenzar de nuevo, hagámoslo. Entendamos que no estamos solos, que habrán personas que van a estar a nuestro lado y sobre todo que hay un Dios que siempre va a estar con nosotros. Así nuestro comportamiento no sea el mejor, pero siempre va a estar ahí listo para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos esa paz que necesitamos. Aprendamos a dejar todo lo malo atrás, liberarnos de esas cosas como son el rencor, el resentimiento, esa tristeza. Pidámosle a Dios fortaleza para que nos ayude a seguir, a avanzar, para que podamos continuar ese largo camino y sobre todo siendo conscientes que los únicos culpables de las cosas que suceden somos nosotros, que los únicos responsables somos nosotros, no las demás personas, ni mucho menos Dios. Mis hermanos, el día de mañana, si el Señor nos presta la vida, estaremos nuevamente con ustedes estudiando más acerca de la palabra. Que el Señor los bendiga.